Le vamos a dar la bienvenida a Daniel Gagliardo, integrante fundador del grupo UXIM, para contarnos qué es la cosmosofía. Hola Daniel, Ariel y Vero te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos al programa. Bueno. Contanos, ¿qué es la cosmosofía? La cosmosofía es en realidad una serie, un conjunto de estímulos, podríamos decir, que cuando tocan la conciencia de la personalidad, esos estímulos se identifican como revelaciones. Quiere decir, la cosmosofía es un conjunto de estímulos internos, un conjunto de revelaciones que tienen que ver con la actualización del ser en cada etapa individual, en cada etapa colectiva, en términos de humanidad y en cada etapa del planeta. Quiere decir, la cosmosofía existió siempre, más allá de que el término no existiera, sustancialmente existió siempre porque la humanidad siempre se nutrió de estímulos internos, con conciencia de esos estímulos o sin conciencia. A veces la cosmosofía se filtró a la conciencia humana a través de religiones, de doctrinas, de dogmas, ¿sí? Y de diversas filosofías. Siempre que una doctrina, un dogma, una religión, una filosofía fueran actualizadas, quiere decir, tuvieran un carácter de actualización, es decir, que fueran genuinas, inspiradas internamente, eso era cosmosofía para la época donde aquello estaba aconteciendo. Entonces la cosmosofía es simplemente la capacidad que tiene la energía de ofrecernos actualización. Bien, bien. Bueno, vos vas a dar una charla ahora acá en Buenos Aires, ¿verdad? Vamos a dar una charla ahora en noviembre en Buenos Aires y vamos a dar también en Cardales, sábado y domingo, sábado en Cardales, domingo en Buenos Aires, y hasta ahora lo que nosotros venimos proponiendo es simplemente que las personas vengan sin expectativas, abiertas a compartir lo que consideren, colocar sus preguntas, sus inquietudes, ¿sí? Para que juntos podamos profundizarlos, porque en realidad esta temática es tan profunda, es tan amplia, que solemos decir que no hay preguntas fuera de lugar, sino que tenemos que estar atentos para no dar respuestas fuera de lugar. Entonces estos encuentros son, podríamos decir, irrepetibles, porque se fundamentan en las preguntas que trae o las inquietudes que trae el público asistente. Entonces se renueva continuamente el formato, ¿sí? La energía de estos encuentros se renueva continuamente. Siempre son únicos, ¿verdad? Sí. Cada vez, cada conferencia son preguntas diferentes. Exactamente, si bien suelen abundar preguntas que están casi omnipresentemente en estas charlas, porque hoy en día hay cuestiones que para las personas son fundamentales. La mayoría de las personas quiere saber cómo estar en armonía, cómo sobrellevar la situación planetaria y la situación cualquiera que fuera, con equilibrio, con armonía, en paz, con calma. Esto suele ser prácticamente omnipresente como temática. Hay otras personas que tienen una tendencia o una profunda intención de conocer algunas cuestiones relativas a extraterrestres, así como la vida intraterrena. Hay personas que están percibiendo de un modo cada vez más notorio cómo la Tierra se desmembró en términos cósmicos, cómo la Tierra pasó a ser prácticamente un orbe totalmente desintonizado de la vida cósmica. El principio solar que la Tierra tendría que reflejar no lo refleja, ¿sí? Hay un colapso por el cual la Tierra está en escisión respecto a la energía cósmica que tendría que receptar. Y sí, lo estamos viendo con todo lo que pasa alrededor, ¿no? Todos los problemas en las ciudades, ahora que están nuestros países vecinos, todo eso es movimiento. Absolutamente, bueno, la falta de complementariedad. De armonía, sí. ¿Cómo? La falta de armonía. Exacto, la falta de complementariedad es lo que dio paso a la falta de equilibrio y de armonía. Los seres humanos, lejos de complementarnos, al igual que las diversas culturas que forman parte de la humanidad, de la superficie de la Tierra, lejos de complementarnos, continuamente confrontamos, continuamente guerreamos,
Entonces la humanidad no solo está en guerra contundentemente en el plano material, sino que está en guerra en el plano emocional y en el plano mental. Aunque la guerra a veces no se esté manifestando concretamente, estadísticamente no se la considere guerra, la humanidad vive en guerra, no sabe vivir de otro modo. Las culturas no se complementan, sino que confrontan. Los seres humanos que las conforman también confrontan en sí, no solo con los seres humanos que forman parte de otras culturas, sino dentro de la misma cultura encontramos la agresión gratuita, la confrontación. Entonces hizo que gradualmente la Tierra entrara en ruptura con la energía cósmica, porque en la superficie de la Tierra hay una refracción muy grande a la complementariedad, que es lo que da paso a la armonía y el equilibrio. En estas charlas se habla de todo esto, ¿verdad? Y la pregunta ¿es gratuita? Absolutamente gratuita. Nuestro movimiento filosófico, la energía Uxim, no lucra con los aportes o el servicio que puede hacer a la conciencia. Nosotros, ya sea en Argentina o fuera de Argentina, nos toca ir a dar charlas por todo el mundo, nunca cobramos. Incluso cuando vienen a nuestro centro aquí en las montañas, nos reciben alimento, ¿sí?, techo y material informativo y de estudio de un modo absolutamente gratuito, y participan de nuestras charlas y reuniones semanales de un modo absolutamente gratuito. El centro no tiene una finalidad comercial, no tiene finalidad de lucro. Nosotros creemos que esta es una etapa de la humanidad donde hay que empezar a aguas, y que las metas personales, aunque disfrazadas, ya no sirven más. Las metas egoístas, las metas personales ya no sirven. Lo único que sirve a la conciencia realmente para hacerle un aporte y trazarle o colocarle un parámetro realmente cierto y efectivo son las metas universales. Y para nosotros, Tauxin, las metas universales son las únicas metas válidas. Mira vos. Y te hago una consulta. ¿Es necesario tener algún conocimiento, digamos, los que asisten a las charlas, digamos? El conocimiento previo no es necesario, pero a fuerza de ser preciso, lo que sí es ciertamente necesario es que en el individuo exista una vocación interior, aunque no sea una vocación interior extremista, extrema, pero sí que exista un grado de vocación interna. ¿Qué queremos decir? Exista un grado de aspiración por conocer lo que está en el interior del individuo, que el ser tenga vocación de conocer la esencia que está en él, lo más profundo que está en él. Cuando ustedes hacían la presentación decían que en nuestro interior hay un alma que está en evolución, y también hay un espíritu, una mónada que está en evolución. Quiere decir, cada uno de nuestros niveles de conciencia, que son 7 niveles de conciencia, ¿sí?, están sustentados en la actividad de un núcleo que está presente en cada uno de estos niveles. Quiere decir, tenemos 7 núcleos de conciencia en 7 niveles diferentes, y realmente es muy importante que los niveles inferiores, quiere decir, el 5º, 6º y 7º nivel, quiere decir, el nivel mental, el nivel astral o emocional, y el nivel etérico-físico, de algún modo, la personalidad que conforma esos niveles, tenga un grado de vocación por conocer los niveles superiores. Entonces, si no existe esa vocación, ¿cuál sería el motivo por el cual un ser podría profundizar aspectos filosóficos, aspectos energéticos, ¿sí?, que solamente la vocación permite que fructifiquen? Entonces, el ser puede no tener ningún conocimiento, pero si él tiene una sed profunda de conocer lo que está en su interior, si está en una etapa donde se siente ahogado, si no puede profundizar lo más profundo de su conciencia, lo que está en los niveles más subjetivos de su conciencia, entonces no tendría sentido que participara de las charlas. Claro, exacto. Exactamente. Bueno, vos recién nos hablaste del grupo donde estás, el grupo Uxim, ¿sí? Uxim. ¿Dónde está ubicado? Uxim, la central de Uxim, quiere decir la coordinación general de Uxim, está centrada en un lugar que se llama, comúnmente en los mapas se los encuentra como Quebrada de la Luna, pero también se los conoce
menor escala, pero se lo conoce como el Valle de Erx, haciendo alusión a una civilización intraterrena que está en los niveles subjetivos de este lugar, que es la civilización de Erx. Entonces nosotros estamos ubicados en la Quebrada de la Luna, en el Valle de Erx, entre el Cerro Pajarillo y el Cerro Uritorco. Ahí tenemos un campo, un predio muy amplio, donde un conjunto de residentes y de visitantes que continuamente en arribo al centro realizan experiencias de nuevos patrones de vida y de conducta. Para nosotros es muy importante la espiritualidad práctica. Quiere decir, para nuestro grupo, para nuestro movimiento filosófico, la teoría es relativamente importante, pero no hay nada que pueda suplantar un movimiento empírico de espiritualidad práctica. Quiere decir, momento a momento, intentar resolver las situaciones en base a lo que profundamente uno siente, aquello que desde su propio interior se ofrece para dirigirlo, le indica de qué manera darle tratamiento a las situaciones. Entonces, podemos decir que el grupo es un grupo que vive en la fe, la experiencia, la experiencia en comunidad que en este momento le toca en el contexto de la situación planetaria. Bien. Y como decís, es la sede central, ¿hay distintos lugares? Después tenemos en distintos lugares del planeta grupos adherentes, pero la comunidad donde vivimos, residentes, y donde pasan continuamente estadías, incluso muy largas, las personas que piden arribo, es aquí en este lugar. No tenemos una extensión de la comunidad en otros lugares, sino grupos que trabajan o en locales alquilados o en casas de personas que ofrecen su domicilio. Quiere decir, conjuntos de personas que en distintos lugares del planeta se reúnen para profundizar nuestra filosofía. Pero un centro, una comunidad, un campo donde se puedan ensayar este tipo de cuestiones solamente aquí. Claro, ahí se podría hacer la práctica y en los demás la teoría. Digamos que como las personas que adhieren en distintos lugares continuamente nos visitan, quiere decir, el fundamento de intentar profundizar nuestra filosofía se da a partir de que ellos vienen al centro con periodicidad y lo viven de modo práctico esta cuestión, hace que no sea exclusivamente teórico, sino que al venir al centro, después intenten adaptar para sus patrones de vida y de conducta en sus ciudades, en sus pueblos, en sus países, intenten adaptar aquello que hubieran podido sintonizar, con lo cual hubieran adherido cuando están haciendo las estadías, porque para las personas es muy particular, sobre todo para quienes viven en ciudades, es muy particular de repente salir del contexto citadino y venir a un lugar donde el vecino más cercano lo tenés a medio kilómetro, 1 kilómetro. Nosotros vivimos en el medio de una naturaleza que preservamos, que amamos, que cuidamos, que intentamos que otros comprendan que debe ser cuidada, preservada y amada. Entonces, cuidamos todo de un modo tal que esto muchas veces sirve como un estímulo a las personas para intentar después adaptarlo en sus patrones de vida y de conducta en las ciudades. Claro. ¿Cuántas personas asisten, digamos, a estos encuentros, digamos, cuando se convocan ahí? Cuando se convocan en las ciudades, y depende, porque esto no es para grandes multitudes, ni nosotros hacemos un trabajo de difusión que pretenda atraer miles de personas. En algunos lugares pueden venir como mucho 300, 400 personas, en otros lugares vienen 50, 100, quiere decir... Claro, depende del lugar. No hay... ¿Cómo? Dependiendo del lugar, claro. Y dependiendo algo que es muy particular, que es la característica que tienen algunas poblaciones. Nosotros aprendimos que en algunos lugares del planeta, en algunas ciudades, se encuentran personas con un grado de sensibilidad y una vocación interna que en otros lugares no hay. Entonces uno tiene que estar sin expectativas, porque realmente no estamos haciendo un ofrecimiento que tenga que ver con las tendencias generalizadas de la humanidad de la superficie planetaria. Por el contrario, para la mayoría de personas que habitan la superficie del planeta, nuestros patrones de vida y conducta no son atractivos.
porque realmente transformarse es un trabajo profundo para la conciencia y que demanda realmente una voluntad, una entrega, una donación de sí mismo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. La mayor parte de las personas se conforma con no tener problemas y pasarla bien, mientras que nosotros no creemos que esa sea la filosofía adecuada. Nosotros entendemos que la conciencia de algún modo tiene que llegar a un grado, y vamos a tratar de decirlo de un modo que se entienda, grado de insatisfacción positiva. Yo no tengo que estar conforme con lo que soy, porque entonces caí en una trampa evolutivamente. Tengo que estar insatisfecho, pero positivamente insatisfecho. Saber que tengo que transformarme, que el trabajo de mi conciencia es la mudanza, que no puedo hacer nada por el planeta si no me transformo y no mudo, pero no tengo que estar obsesionado porque soy como soy y sentirme mal, pero sí estar alerta para saber que mi trabajo es transformarme, porque si no, no puedo hacer el aporte que este universo planetario necesita. Y yo creo que una de las cosas que bloquea a la gente es el miedo, ¿no? El miedo a salir de la zona de confort, el miedo a estar con uno mismo a veces. Esas cosas, el miedo creo que es lo principal en las personas, a descubrir algo diferente. Absolutamente. O sea, dar el primer paso. Porque, claro. ¿Perdón? Dar el primer paso, digamos. Exactamente, porque hay algo que le pasa al ego, que es muy fuerte. El ego piensa que si se transforma, se diluye. Quiere decir que deja de ser aquello que él tanto aprecia. Cuando el ego, estando en una etapa inmadura, o la personalidad de la que el ego se sirve, están en etapas inmaduras, creen que si transforman lo que son, dejan de ser. Y eso genera pánico, porque es como morir. El ego tiene miedo a morir, la personalidad tiene miedo a morir, precisamente porque están continuamente identificados, tanto ego como personalidad, con lo efímero. Están continuamente apreciando, evaluando, persiguiendo, deseando aquello que es efímero, que es transitorio. Todo lo que ocurre en la materia es transitorio. La materia está continuamente mostrando su transitoriedad. Entonces, si el ego y la personalidad no aprenden por vocación interna, ¿sí?, a descubrir que hay una sintonía y una alineación para ejecutar, para con la vida del alma, para con la esencia del espíritu que está en su interior, entonces siempre van a estar identificados con lo transitorio, con lo efímero. Cuando el ego y la personalidad realmente entran en una resonancia con la vida interna, cuando aprenden a tornarse receptores, cuando aprenden a donarse a la vida interna, es realmente donde dan un paso que es el punto de inflexión, es el antes y el después, porque el ego descubre que realmente la esencia que está en su interior es mortal, que su conciencia es inmortal, que en cada encarnación lo único que hace es entregar los trajes que recibió para recibir, cuando tenga que volver a reencarnar, trajes más acordes a ese nuevo estado de conciencia. Por más que no lo notemos o que no lo registremos, por más que el ego sea realmente refractario en una encarnación, no puede evitar evolucionar un poco, por lo cual la ley de muerte lo libera de un traje que ya no le sirve la esencia que está presente en él. A partir de eso, a partir de ese contexto, el ego puede tornarse receptivo de un nuevo traje en la nueva encarnación, acorde a ese pequeño paso que dio. Ni hablar cuando realmente el ego aprende a aprovechar la oportunidad que cada encarnación le da y aprende a aceptar la planificación del alma como su propia planificación, la meta del alma como su propia meta, entonces es lo que se puede de algún modo definir en la materia como un servidor. Esos son los seres que están en servicio. Bien, bien. Qué Wow. lindo. Sí, quedamos todos ahí, digamos, quedamos ahí, atentos, escuchando. Bueno, para los oyentes que quieran acercarse, el 10 de noviembre va a estar en la Fundación Beethoven, en Capital Federal. Es una conferencia gratuita que va a dar Daniel. Así que bueno, el público va a preguntar abiertamente, lo acaba de decir. Así que bueno, ¿cómo tienen las redes ustedes? Sí, claro. Para que la gente los busque. Exactamente, colocando en Facebook Uxin aparece automáticamente. Perfecto. ¿Sí? Después tienen página también. Tenemos página www.uxin.org.ar
Y también tenemos nuestro propio Facebook personal, Daniel Gagliardo, sitio oficial, ¿sí? Y a partir de ese contexto tratamos de contestar muchas veces preguntas que nos hacen a través de esos medios, ¿no? Buenísimo. Bueno, ahí va a estar toda la publicación esta de la charla, la conferencia del 10. Sí, gracias. Están todos invitados. Les agradecemos profundamente la flexibilidad y el espacio ofrecido para que nosotros podamos contarle un poco a la audiencia de qué se trata esta energía de la cosmosofía, y que realmente no hace falta ni dejar religión, ni dejar doctrina, ni dejar nada. La cosmosofía en realidad hace espacio a la conciencia. Si la cosmosofía hace espacio exclusivamente a la conciencia, no consultamos a qué religión o a qué partido político pertenece una persona, le ofrecemos el espacio simplemente para que el ejercicio de ampliar la conciencia esté al alcance de todos aquellos que tengan la intención de hacerlo. Buenísimo. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Igual. Muchísimas gracias y un abrazo grande también a la audiencia. Igual. Bueno. Está bueno, yo voy a ir a la conferencia. Bueno, vamos a ir. Aprovechar que es domingo. Vamos a ir. Yo lo voy a acompañar. Dale.